Atento saludo, bienvenidos nuevamente. Estamos hablando un poco sobre la semejanza de triángulos, aplicando lo que tiene que ver con el teorema de Tales. Para este tercer ejercicio, solo vamos a encontrar un par de ángulos aplicando una propiedad muy importante que nos dan dentro de los triángulos. Sin más preámbulo, vamos a verlo. Nos plantea lo siguiente el ejercicio. Nos dice, completa los espacios con base en la figura. ¿Listo? Tenemos ahí prácticamente tres triángulos, ¿cierto? Tenemos el triángulo ABC, el triángulo BDC y el triángulo ABD, ¿cierto? Y nos dan una medida, el ángulo C en específico. De ahí nos están pidiendo que calculemos la medida de tres ángulos. ¿Listo? Así que vamos a proceder a calcular esas medidas. Para ello, recordemos que hay una propiedad muy interesante por ahí de los triángulos que nos dice que la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Contando con eso, empiezan a darnos, o a pedirnos más bien, que calculemos algunas medidas. Primeramente me dicen en el inciso A que calcule la medida del ángulo CDB. Algo particular cuando tenemos figura de esta manera y nos dan las tres letras, quiere decir que la letra del centro es la que nos está haciendo referencia al ángulo el cual necesitamos encontrar. Lo que quiere decir que aquí nos están pidiendo el ángulo D de esta parte, de esta zona como la estoy marcando por ahí en blanco. Y ahí dentro de los triángulos hay otra cosita que también, desde que la tengamos marcada, la podemos identificar de una vez. Y es que ahí tenemos una especie de cuadrito. Ese cuadrito nos da a entender rápidamente que ese ángulo mide 90 grados. ¿Listo? Lo que quiere decir entonces, aplicando esas cositas, que CDB, la medida de ese ángulo, es igual a 90 grados. ¿Cierto? Ahí tendríamos la solución a ese primer inciso. El inciso B dice que calculemos la medida del ángulo DBA. Lo que quiere decir que nos están pidiendo este pedacito de aquí. Aquí lo estamos marcando en blanco, ¿cierto? Nos están pidiendo la medida exactamente de ese pedacito de ahí. Sí podemos observar en ese pequeño triángulo que es el triángulo BCD, ¿cierto? Voy a poner aquí la figurita indicando triángulo. Ahí podemos concluir que el ángulo C mide 60 grados. Más, ya acabamos de concluir que ese ángulo CDB mide 90 grados, ¿cierto? Y dijimos también que hay una teoría que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Lo que quiere decir aquí que me faltarían, para que esto me dé 180 grados, 30 grados. Lo que quiere decir que la medida de este ángulo aquí sería de 30 grados. Vamos a indicar este acá también, que sería de 90 grados. Por último, me están pidiendo la medida del ángulo A, que sería esto de aquí, ¿cierto? Bien, observemos la figura. Ahí se me forma un triángulo ABC, ¿cierto? Ese triángulo ABC que se me forma ahí, queda claro que el ángulo C mide 60 grados. Observemos que el ángulo B de toda esa figura tiene el cuadrito, ¿cierto? Que nos hace referencia a que el ángulo es de 90 grados. Lo que quiere decir que B vale 90 grados. ¿Quién me faltaría ahí? El ángulo A. Y aplicando de nuevo la teoría de que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados, aquí nos faltarían 30 grados para que eso nos diera un total de 180. Lo que quiere decir que ese ángulo A mide 30 grados. ¿Listo? Así de sencillo, tenemos solucionado este pequeño ejercicio. Espero esto les sirva de mucha ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad.